Estimados estudiantes participantes del doctorado en educación, hemos arribado a nuestra cuarta semana. Aquí vamos a iniciar la configuración del protocolo de investigación una vez que ya hemos definido nuestra matriz de congruencia. En este aspecto vamos a iniciar o a continuar con la matriz de congruencia, que tiene que ver con la configuración del protocolo de investigación, la parte 1. Vamos a estar esta semana y la siguiente semana trabajando con el protocolo de investigación. Tienen que configurar, definir la línea de investigación, el planteamiento del problema, la justificación, la profundidad del estudio y la pregunta de investigación. ¿Cuáles son nuestras metas? Nuestras metas son identificar la línea de investigación a la cual se adscribe la tesis doctoral y la interacción que existe entre ambas, describir la situación, problema o fenómeno de estudio con una lógica del pensamiento que reviste el método de investigación asumido, argumentar los por qué y para qué y cuáles serán los aportes de la tesis doctoral, identificar el nivel de profundidad o tipo de investigación a asumir en la investigación y formular la pregunta de investigación atendiendo a los elementos que hemos conversado acá. Aquí lo tienen de manera esquemática. Todos estos aspectos nos permitirán configurar el protocolo de investigación. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? En esta semana vamos a tener un avance bien dinámico. Primero, partiendo de las orientaciones presentadas en la guía académica para la tesis doctoral, la cual les vamos a anexar acá en la plataforma y ustedes van a tener dispuesta, y de los recursos sugeridos en la plataforma, deben elaborar un informe de avance sobre la primera parte del protocolo de investigación, correspondiente a su tesis doctoral, asumiendo las orientaciones precisadas para tal fin. Además, tendremos un foro reflexivo también con un video, el video del mito de las cavernas de Platón. Además, tendremos una sesión síncrona necesaria denominada Aspectos Medulares del Protocolo de Investigación Doctoral para el día 25 de junio 2020. Esas coordenadas se las vamos a hacer llegar cuando ya estemos más cerca para que ustedes las tengan presentes, pero vayan planificándose. El valor total del módulo será de 15 puntos. ¿Cómo hacemos la correspondencia entre la idea y la línea de investigación? Nosotros tenemos una serie de ideas que van hacia la innovación, las competencias, la política, el currículo, la didáctica, ¿verdad que sí? Pero entonces para eso necesitamos trabajar las políticas de estudios comparados entre instituciones, grupos escolares, sistemas educativos, entre otros. Esto es haciendo congruencia entre lo que corresponde entre la línea y la idea de investigación. Luego tenemos entonces las perspectivas internacionales, mirada global sobre el contexto educativo en países de la región, pueden ser algunas tesis doctorales. También podemos trabajar el tema, la idea de la planificación y la gestión, que es el direccionamiento de las instituciones educativas, la vinculación con el tejido social, actores educativos, liderazgo, formación. También tenemos la calidad y la evaluación, que aquí podemos trabajar la efectividad del proceso académico administrativo, el impacto de programas curriculares, inserción al mercado laboral. Luego en la acreditación podemos trabajar con el aseguramiento de los estándares de calidad en la educación de cualquier de sus niveles, proyectos de mejora institucional, proyectos para el mejoramiento de las carreras. Y podemos trabajar en innovación, podemos trabajar nuevas tecnologías. Todo el conglomerado que ha traído la era de la educación virtual, la educación digital, con innovaciones, metodologías, recursos, entornos, aplicaciones, propuestas de innovación emergente, en fin, transformación digital. Como ustedes pueden ver, es un abanico, un bombillo encendido con muchas oportunidades de alumbrar el pensamiento para definir su idea de investigación. Ahora, ¿cómo debemos iniciar en el planteamiento de un problema? Primero, tener claro que debemos darle un enfoque con respecto a la lógica de investigación que vamos a llevar. Tener un estilo de redacción formal, evitar los adverbios innecesarios, los adjetivos innecesarios, evitar, por supuesto, adjetivos calificativos innecesarios, adverbios innecesarios, que el estilo de redacción sea formal en tercera persona
Y recordemos que debemos llevar una estructura, que debe llevar una extensión. La extensión está pautada en la guía académica, sin embargo es bueno que ustedes comprendan que debemos agotar o debemos cumplir con todas las fases del planteamiento de un problema de investigación, que va desde el inicio con toda la argumentación que necesita, con un desarrollo grueso y con un cierre, de manera que le dé al lector, que le dé al jurado, que le dé al tutor la idea clara de qué es lo que usted está investigando. Y la argumentación es necesaria. Debemos evitar las especulaciones ideográficas, debemos evitar las especulaciones, la subjetividad, hablar sin fundamento y los prejuicios. Es importante evitarlo. Todo planteamiento del problema debe ser contextualizado en un lugar, en un espacio, en un contexto. Ahora, específicamente, ¿cómo planteamos el problema? El problema comienza, es muy importante, con un nivel macro. Es el abordaje del evento o problema desde el plano internacional, detallando sus síntomas en otros países a partir de fuentes fiables. Es decir, si vamos a hablar de un tema en específico, como veníamos conversando con respecto al desarrollo de tesis doctorales, debemos abordar el cómo se está llevando eso a nivel internacional, cuáles son las tendencias que está ocurriendo, para luego ir al nivel meso, que es el nivel nacional. Un abordaje del evento o problema desde un plano nacional detallando sus síntomas con fuentes fiables. Recordemos que es importante sustentar, argumentar y todo sustentarlo sobre la base de la teoría y sobre la base de las investigaciones y datos duros. ¿Qué significan datos duros? Datos que provengan de estadísticas nacionales, de organismos multilaterales. No pueden ser supuestos imaginativos o especulaciones sin fundamento por parte de quien escribe. El abordaje micro es el abordaje regional, el detallar la situación, cómo se manifiesta en el ámbito en el cual usted incide con la investigación. Y el ámbito local es el abordaje local, el escenario, es la organización, es donde se desarrolla directamente el problema. En el banco, la escuela, la clínica, en la comunidad. Todo esto llevará a la culminación del problema con una pregunta de investigación formulada. Entonces, el planteamiento del problema debe corresponderse con la lógica del paradigma de investigación asumido. Por ejemplo, si es positivista, desde el iniciar con lo general a lo particular. En caso de ser fenomenológico o crítico reflexivo, solo se debe centrar en el contexto local donde se manifiesta el fenómeno y dejar a la luz de la comprobación, la validez y la legitimidad de la información algunos rasgos de cómo se manifiesta ese problema a nivel global. Debe mostrar verificación de los hechos. No es pertinente emitir juicios de valor. Como ya les dije, evitar la subjetividad o afirmaciones que comprometan el proceso de investigación. Para ello escriba hipotéticamente. Diga quizá, tal vez, presuntamente, probablemente y de modo impersonal. Recuerden, frío, calculador, en tercera persona. En caso de emitir juicios demostrables, se deben sustentar con la idea expresada. Para ello utilice citas textuales y parafraseadas. Como les dije anteriormente, es importante sustentarse en datos duros. Si vamos a hablar de pobreza, un ejemplo, no podemos decir la pobreza es extremadamente la causa de todos los males en la sociedad. ¿De cuál sociedad? ¿De cuáles males? ¿Cuál es el índice de pobreza? ¿Qué lo indica? Para la escritura del problema y todos los demás componentes del proyecto, emplee el uso de conectores o palabras enlace. De igual forma, asegúrese de que los párrafos contemplen un mínimo de 5 o 10 líneas. No aceptaremos, por supuesto, y es no aceptado párrafos muy cortos. ¿Qué es la justificación? La justificación nos permite responder a las siguientes interrogantes. ¿Por qué esos eventos? Razones por qué usted va a realizar esa investigación, por qué seleccionó esa temática, cuál es la importancia, por qué esas unidades de análisis, motivos para estudiar la población seleccionada, por qué esa y no otra, por qué ese contexto. Allí usted debe decir por qué necesita esa investigación esa comunidad y por qué ese nivel de investigación. ¿Cuál va a ser el aporte de esa investigación? ¿Cuál es la relevancia
metodológica, social, epistemológica, cuál va a ser la importancia en cuanto a la ciencia y con respecto a la línea de investigación que usted ha decidido en la Universidad Benito Juárez. Argumentos y razones que motivaron a realizar el estudio es la justificación y se debe aportar en cuanto a lo teórico, la praxis, la metodología y la sociedad. La justificación debe responder a estas interrogantes y hacer un aporte. Tienen que decir cuál es el aporte en el ámbito teórico. Si van a hacer un constructo teórico, por supuesto van a generar un constructo teórico emergente que surgirá de todo el análisis, de toda la interpretación, de las entrevistas. Ustedes tendrán su argumento. ¿Cuál es el análisis, cuál es el aporte práctico, metodológico y social? Cuando hablamos de la profundidad, ya en anterior semana les decía que debe asumirse un tipo de investigación como referente a la profundidad del conocimiento que se aspira a lograr con la tesis doctoral, lo que implica el recorrido por los estadios o niveles de conocimiento inferiores al seleccionado. Nosotros, si vamos a hacer una investigación evaluativa, si vamos a hacer una investigación que va a generar un proyecto, un modelo, vamos a crear un constructo, vamos a generar, a producir. Eso es la tesis doctoral, debe ir primero desde lo más simple para poder llegar a lo más complejo. La pregunta de investigación, esta guía va a quedar con ustedes. Por razones de ahorrar tiempo, pues no voy a detenerme en cada uno de los pasos, pero deben preguntarse qué quiero saber acerca de este evento. Entonces ustedes se preocupan, preguntan, instalan su seguridad con respecto a la pregunta que deben hacer de investigación y van dando respuesta. ¿Qué se puede estudiar? La investigación exploratoria, cómo es este evento, la descriptiva. Cuando se manifiesta diferentes eventos, comparar. Cuando vamos a la investigación analítica es cuáles son los significados que tienen esos datos. Cuando vamos a la investigación explicativa, cómo se comporta un fenómeno. Predictiva es qué pasará en el futuro con ese fenómeno. Proyectiva es cuando nosotros queremos lograr objetivos a futuro. Y la interactiva es la que produce cambios, modificaciones, programas, diseños. La investigación interactiva es aquella donde nosotros vamos directo a los hechos, a la acción, trabajamos por una transformación. La confirmatoria nos dice la relación entre dos o más eventos. Y por supuesto la investigación evaluativa es hasta qué punto un programa, diseño, propuesta ha alcanzado los objetivos que se ha propuesto. Entonces ustedes de allí, de todas estas interrogantes, ustedes pueden hacer la suya propia y pueden darle forma a su trabajo de investigación. Como conclusión en esta semana, en este tema, podemos decir que la congruencia entre el estilo de pensamiento, la lógica de investigación asumida y los elementos que configuran la primera parte de investigación en el protocolo requieren de insumos que argumenten la realidad de estudio lo más fiel posible, donde la capacidad heurística, es decir, globalizadora de ustedes como investigadores, debe sobrepasar los límites acostumbrados a la producción del conocimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que ustedes se deben ir más allá, ir a la profundidad en el análisis, no quedarse únicamente con lo que está en apariencia, sino también dar profundidad en el análisis crítico, escribir con teorización, buscar siempre la interpretación que hay sobre lo que está en apariencia y además ir dejando aportes en la interpretación de la realidad, ir dejando aportes en el contexto estudiado. ¿Qué vamos a continuar viendo la próxima semana? Configurar el protocolo, continuarlo, la hipótesis, el objetivo general que ya lo hemos hablado antes, pero de acuerdo a su trabajo de investigación, los alcances y las limitaciones. Nos vemos entonces el 25 de junio, viernes, después que ustedes hayan revisado esta clase y los materiales que tenemos en la plataforma. Un abrazo y nos vemos en el foro.